mi esposo Eric se acercó por detrás y me empujó. No tenía idea de que estaba tratando de lastimarme a mí y a nuestro hijo no nacido. Yo quería tener hijos con todas mis fuerzas, pero en ese momento me di cuenta de que mi vida era más importante que mi bebé por nacer. No puedo creer que haya sucedido. Ahora, mientras estoy acostada en la cama del hospital, el trauma se reproduce una y otra vez en mi mente. Me llamo Jessica, tengo 38 años y trabajo medio tiempo mientras manejo las tareas del hogar. Vivo con Eric, mi esposo, que también tiene 38 años. Todavía no tenemos hijos, y ha sido una lucha muy larga para mí. Desde que cumplí 33 años, he estado sometiéndome a tratamientos de fertilidad. El problema es que los espermatozoides de Eric no se mueven lo suficiente, lo que complica la concepción. Los tratamientos de fertilidad son un desgaste tremendo para las mujeres, tanto física como mentalmente, y combinarlos con el trabajo era agotador. Hubo muchas veces en las que quise rendirme. Además, los tratamientos eran muy caros, y mis padres tuvieron que ayudar con los costos. Para ellos, era como una inversión en los tratamientos de fertilidad, y yo sentía la presión de cumplir con sus expectativas. Mis padres han sido muy comprensivos, pero no puedo decir lo mismo de la mamá de Eric. Jessica, ¿todavía no tienes un bebé?, suele decirme con un tono cortante. Han pasado 3 años desde que se casaron. ¿Qué tan relajada puedes ser? Sus comentarios pasivo-agresivos me lastiman profundamente. Eric no dice mucho, pero su silencio deja claro que está de acuerdo con ella. Su mamá ya tiene casi 70 años, y está desesperada por tener un nieto antes de que sea demasiado tarde, pero no es mi culpa que no podamos concebir. Es Eric quien tiene el problema. Entre el trabajo, las tareas del hogar, los tratamientos de fertilidad y las críticas constantes de su mamá, me siento completamente abrumada. Mi único consuelo es mi gato Max. Él siempre sabe cuando estoy triste. Cuando me desahogo con él acerca de no poder quedar embarazada, Max maulla y lame mi mejilla, como si me dijera que todo estará bien. Sin embargo, recientemente ha surgido otro problema. La salud de mi suegra está empeorando rápidamente. Fue diagnosticada con diabetes, y aunque ha recibido muchas advertencias para mejorar su alimentación, insiste en seguir con sus malos hábitos. Entiendo que todos quieren disfrutar de la vida y comer cosas ricas, pero no puedo evitar preocuparme por su cuidado a largo plazo. Si no se cuida, ¿quién tendrá que hacerse cargo de ella? ¿Yo? ¿Qué es esta basura? Se queja cada vez que trato de ayudarla. No puedo evitar sentirme como la mala nuera. Entre sus comentarios hirientes sobre mi incapacidad para concebir y su negativa a cuidarse, siento que estoy al límite. Ya estaba empezando a cuestionar mi matrimonio, pero entonces ocurrió un milagro. Después de 5 años de tratamientos de fertilidad, finalmente quedé embarazada. En el consultorio del doctor, pude ver el latido del corazón de mi bebé en el ultrasonido. El riesgo de aborto era bajo, y estaba extasiada. Salí del consultorio prácticamente flotando y no podía esperar para contarle a Eric. Cuando llegué a casa, estaba tan emocionada que levanté a Max en mis brazos y lo hice girar mientras reía. «Vas a tener un hermanito o hermanita pronto», le dije mientras bailaba por toda la casa llena de felicidad. Quería que el anuncio del embarazo fuera especial, así que limpié la casa. Preparé una cena elegante e incluso saqué el foie gras que había estado guardando para una ocasión especial. Sin embargo, cuando Eric llegó a casa, no estaba de humor. «Bienvenido a casa», le dije, tratando de sonar casual. «Llegas tarde, ¿todo bien?», respondió de mala gana. Me dijo que había estado visitando a su mamá, pero yo estaba tan emocionada que no noté su expresión cansada. «¿Adivina qué? Tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero?», le dije. «No importa», respondió con indiferencia. Le dije primero la mala noticia, que había quemado accidentalmente el filete. Esperaba que se riera, pero permaneció serio. Entonces le solté la bomba: «Estoy embarazada». Esperaba que estuviera en las nubes, pero en lugar de eso, se quedó en silencio. «¿Qué pasa?», le pregunté. Hizo una pausa y luego me dio su propia noticia: «Mi mamá ha quedado ciega debido a su diabetes, y he decidido que nos mudaremos con ella para que puedas cuidarla». ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba embarazada, y ahora él esperaba que me mudara con su madre ciega y me hiciera cargo de ella. Además de todo lo demás, me negué rotundamente. Entonces llegó el golpe final. Me miró a los ojos y dijo: «No podemos permitirnos tener a este bebé ahora, tienes que darlo en adopción». No había manera de que pudiera encargarme de mi suegra, quien no solo era diabética sino también ciega. Teníamos la responsabilidad de cuidar de nuestro propio bebé ahora. Pensé que podríamos contratar a alguien para que ayudara con los cuidados de su madre. Eric podría encargarse del papeleo del seguro y yo también ayudaría. Intenté proponer un compromiso.
pero Eric ni siquiera estaba dispuesto a negociar. ¿En serio está sugiriendo que contratemos a alguien para cuidarla? Es obvio que una mujer debe hacerlo. Cuidar es trabajo de mujeres. Te toca a ti. ¿Quién dice que cuidar es trabajo de mujeres? Los hombres y las mujeres tienen la misma responsabilidad, le respondí. De cualquier manera, no voy a renunciar a mi bebé y me niego absolutamente a mudarme con tu mamá o a hacerme cargo de ella. Eric, frustrado porque no cedía, empezó a desesperarse. Entonces, una idea oscura cruzó su mente. Estaba claro por qué no quería cuidar a su madre. Estaba embarazada. Si no estuviera esperando un bebé, seguramente habría aceptado mudarse con ella. Esa noche, mientras regresaba a casa sola, el cielo estaba completamente oscuro bajo la luz de una luna nueva. Bajé del tren y caminé por el paso subterráneo. Al subir las escaleras, mi bolso cayó al suelo. Me agaché para recogerlo, y justo cuando lo hacía, sentí una presencia detrás de mí. No había nadie a la vista, pero de repente sentí un suave empujón en mi espalda. Perdí el equilibrio. El borde del escalón pareció acercarse en cámara lenta mientras caía hacia adelante. Giré mi cuerpo instintivamente para proteger mi vientre, pero en ese breve instante alcancé a ver un rostro familiar. Grité mientras rodaba por las escaleras. No podía creerlo. Mi propio esposo me había empujado. Mi visión se volvió borrosa y sentí que me hundía en la desesperación. Alguien que pasaba por ahí me vio tirada en las escaleras y llamó de inmediato a una ambulancia. Fui trasladada al hospital, donde realizaron pruebas y monitorearon tanto a mi bebé como a mí. Mientras estaba acostada en la cama del hospital, sentía algo más que dolor físico. El peso emocional me oprimía como una pesada manta que no podía sacudirme. Mi cuerpo dolía, pero la verdadera herida venía de la traición. El rostro de Eric, con sus ojos fríos e indiferentes, se repetía en mi mente cada vez que cerraba los ojos. No podía creerlo. El hombre en quien una vez confié mi vida casi me la había quitado, junto con la de nuestro bebé. Las enfermeras eran amables y cuidadosas. Sus sonrisas compasivas y palabras tranquilizadoras no bastaban para aliviar el agudo dolor de mi realidad. Lo estás haciendo muy bien, querida, dijo una suavemente mientras ajustaba la línea del suero, pero apenas registraba sus palabras. Lo único en lo que podía pensar era en mi bebé. A pesar del trauma, mi hijo estaba bien. Era un milagro al que me aferraba como a un salvavidas. Afortunadamente, mi pequeño estaba a salvo. Mis padres me visitaban todos los días, su preocupación evidente en cada palabra y gesto. Podía sentir su enojo, un escudo protector a mi alrededor. No solo estaban molestos, estaban furiosos. ¿Cómo no iban a estarlo? Eran mis padres. Cualquier madre o padre estaría indignado si su hija fuera lastimada por su propio esposo. Mi mamá, normalmente la personificación de la serenidad, no pudo contener sus lágrimas. ¿Cómo pudo hacerte esto? Sollozaba mientras me tomaba la mano con fuerza. ¿Cómo pudo intentar lastimar a tu bebé? Traté de ofrecerle una sonrisa tranquilizadora, pero mis labios temblaron. Ya se terminó. Mamá, no voy a volver con él. Sabía que lo decía tanto para tranquilizarla a ella como para convencerme a mí misma. Tenía que terminar. Mi papá, siempre práctico, ya había comenzado a hablar con un abogado sobre los pasos legales. Lo llevaremos a la corte por esto, dijo con severidad. No se saldrá con la suya, pero yo estaba agotada, tan cansada. La idea de ver a Eric otra vez, de enfrentarlo en un juicio, me revolvía el estómago. Sin embargo, sabía que mi papá tenía razón, debía haber consecuencias. Cuando me dieron de alta, regresé a casa con mis padres, quienes se aseguraron de que estuviera cómoda y bien cuidada. Contraté a un abogado y presenté la demanda de divorcio. Mi corazón estaba pesado, pero mi determinación era firme. Todo el proceso se sintió surrealista, como si lo estuviera viendo desde afuera. Nunca pensé que terminaría en esta situación, pero las acciones de Eric no me habían dejado otra opción. Eric, quien había salido bajo fianza, se enteró del divorcio y entró en pánico. Esto no puede ser real. ¿Me estás jugando una broma?, gritó, su voz llena de desesperación. Era escalofriante que pudiera decir algo así, considerando que casi me mata. Insistía en que todo había sido un malentendido. Pensaste que estaba tratando de asustarte, pero terminé empujándote sin querer. No podía confiar en sus excusas. Honestamente, sonaban demasiado ensayadas. Estoy contratando a un abogado para demandarte por lesiones físicas, le dije con firmeza. Habla con tu abogado sobre la pensión alimenticia, porque no quiero volver a verte. Tengo miedo de que intentes lastimarme otra vez. Su voz temblorosa era inconfundible. ¿Cómo vas a cuidar a mi mamá? Ella ya no puede ver. ¿Quién se encargará de ella? No lo sé, respondí. Eso es asunto tuyo o de tu papá, pero definitivamente no mío.
Recuerda que tu madre siempre decía que no quería ser una carga para nadie cuando falleciera. Su silencio lo dijo todo. También le pediré a mi abogado que exija el reembolso del préstamo que mi papá te dio, así que más vale que tengas el dinero listo. Hasta ahora, mis padres habían ayudado a pagar los tratamientos de fertilidad como un préstamo, no como un regalo, lo que había complicado las cosas entre mi papá y Eric. Mis padres tenían grandes esperanzas para nosotros, creyendo en un futuro lleno de risas y el sonido de pequeños pasos, pero ahora que estábamos divorciándonos, mi papá no tenía razón para seguir financiando a Eric. ¿Vas a renunciar a tu hijo? Eric seguía balbuceando tonterías. ¿Quién dijo que lo haría? No importa quién sea el padre. Este bebé es mío. A pesar de todo lo que había sucedido, podía sentir al bebé moviéndose dentro de mí, un pequeño recordatorio del amor que tenía por mi hijo. Sabía que daría a luz a un bebé sano, incluso si nunca volvía a ver el rostro de Eric después del divorcio. Mientras él enfrentaba la investigación, gritaba que no cuidaría a su madre. Su abogado creía que podría obtener una sentencia suspendida, pero eso no lo eximiría de ser un delincuente. Probablemente perdería su trabajo también. Las acciones de Eric habían salido completamente de control, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Enfrentando las consecuencias, no podía dejar de preguntarme cómo lograríamos convivir los cuatro, mi suegro, mi suegra, Eric con un historial criminal, y yo. Sin embargo, ya no era mi problema. Mis suegros habían decidido vender su casa para pagar la pensión alimenticia, la manutención de mi hijo y las deudas acumuladas. Ya que Eric no tenía ni un centavo a su nombre, compraron un departamento más pequeño con escaleras, pensando que sería más fácil para mi suegra, quien era ciega, moverse en un espacio reducido. Honestamente, cuidar de ella ya no era mi preocupación. Estaba divorciada y disfrutaba de mi nueva vida con mi bebé en casa de mis padres. Mi gato, Max, a quien había traído de vuelta conmigo, no se despegaba de mi lado ni del bebé. Max, ahora eres el hermano mayor. Sé amable con tu hermanito, le decía mientras acariciaba su suave pelaje. Parecía que Max entendía, pues con sus tiernos empujoncitos me daba consuelo. Sabía que mi bebé sentiría el amor de dos padres, incluso si uno de ellos no lo merecía. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte y capaz de enfrentar lo que la vida me pusiera en el camino. Estaba lista para abrazar la maternidad y llenar de amor a mi hijo, porque sin importar lo que sucediera con su padre, mi bebé estaba aquí, aferrándose a la vida. Unas semanas después de que el divorcio se finalizó, llegaron noticias sobre Eric. Su arresto se convirtió en el chisme del pueblo. Era un lugar pequeño, y las historias se propagaban rápidamente. La caída de Eric fue el tema del momento, algo que nadie podía dejar de comentar. ¿Te enteraste de que perdió su trabajo?, susurró una mujer en un café. Dicen que ni siquiera puede pagar sus cuentas, agregó otra. Después de perder su empleo, cayó en una profunda depresión. La vida de Eric se había convertido en un caos. El trabajo que alguna vez lo definió había desaparecido, y su reputación estaba hecha pedazos. Los amigos en los que pensó que podía confiar se alejaron, rehusándose a estar asociados con un hombre que había lastimado a su propia esposa. Apenas podía sobrevivir, y sin el apoyo de su madre, todo se complicó aún más. La investigación policial lo pintaba como alguien incapaz de cuidar de sí mismo, y mucho menos de su madre. Ella, ciega y sin posibilidad de valerse por sí misma, fue trasladada a un asilo financiado por el Estado, junto con su esposo. La vergüenza de todo esto lo envolvía como una nube, pero lo peor era que estaba solo, completamente solo. El mundo que había intentado controlar se le escapó de las manos, dejándolo con nada. Mientras la investigación continuaba, Eric terminó en problemas legales una y otra vez. Su problema con la bebida empeoró, y no pasó mucho tiempo antes de que tocara fondo. Cuando le levantaron cargos por conducir bajo la influencia de UI, eso fue el clavo final en su ataúd. El hombre que alguna vez pensó que lo tenía todo, que creía poder manipular a todos a su alrededor, ahora enfrentaba tiempo en prisión, sin trabajo, sin dinero y abandonado por aquellos que alguna vez lo rodearon. Un día, mientras me preparaba para el nacimiento de mi bebé, recibí una llamada de mi abogada. Jessica, tengo noticias sobre Eric, dijo con tono serio. Me preparé para lo peor. Estuvo involucrado en un incidente de atropellamiento. Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y parece que enfrentará cargos graves. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de emociones me invadió: alivio, enojo y una extraña sensación de justicia. Las semanas siguientes vieron cómo la vida de Eric se desmoronaba aún más. Su abogado no pudo salvarlo esta vez. Con cada comparecencia en el tribunal, su situación empeoraba, y se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez fue. Los amigos se distanciaron.
y su familia, avergonzada, también le dio la espalda. Mientras esperaba la llegada de mi bebé, sentí un cierre emocional. La caída de Eric era un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Mis padres permanecieron a mi lado, brindándome un apoyo inquebrantable. Estaba rodeada de amor, y eso era todo lo que necesitaba. Sostuve a mi bebé cerca, disfrutando cada momento con mi familia. Mientras miraba a mi hijo dormir pacíficamente, pensé en el futuro. Eric había caído, pero yo había resurgido por encima del caos. Mi vida ahora estaba llena de esperanza, y estaba decidida a asegurarme de que mi hijo nunca experimentara el dolor que yo había soportado. A través de todo esto, aprendí que la fortaleza viene en muchas formas. No dejaría que la oscuridad de Eric opacara la luz que mi bebé había traído al mundo. En cuanto a Eric, tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones por sí solo, un recordatorio de que cada acción tiene sus repercusiones.